pilonéfricos. Las ureteritis no hay una entidad nosológica como tal. Se supone que cuando hay una infección renal, entonces también hay compromiso del uréter, pero no hay una, una entidad nosológica que describa solo ureteritis, por decirlo. De ahí pasamos a las infecciones de la vejiga, que son las cistitis. Más propiamente en el hombre hablamos de cistoprostatitis, ¿ya? Cistitis más el término lo usamos en la mujer. Pero se puede usar indudablemente, no hay ningún problema. Cuando se tiene la certeza de que la afección es vesical únicamente, se puede decir cistitis. Y ahí tenemos nosotros las orquipidimitis, que pueden estar asociados con deferentitis, ¿ya? Las prostatitis propias, agudas y crónicas, las cistitis agudas y crónicas y también abacterianas. Igual la próstata, ¿no? Prostatitis aguda o crónica y también la prostatodinia o el dolor prostático. O sea que es sin bacterias en ese caso, ¿no? Y tenemos la uretritis, compromiso de la uretra y compromiso también a nivel de, del prepucio y del glande, ¿no? Las balanopostitis. Entonces, esas son las infecciones que puede presentar el varón. En la mujer, más hablamos de pielonefritis, abscesos perinéficos, abscesos renales, cistitis, básicamente, ¿no? Son las afecciones del tracto urinario en la mujer. En cuanto a la epidemiología, debemos decir que en menores de 1 año de edad, la bacteriuria está presente en 2,7% de los niños y un 0,7% en las niñas. Comparativamente es más frecuente en los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen mayor porcentaje de anomalías congénitas del tracto urinario, comparativamente. Entonces, por eso presenta un poco más de bacteriurias. La bacteriuria, pues, es la presencia de bacterias en la orina que no siempre está relacionado con cuadro sintomático. Hay la bacteriuria sintomática que se presenta más en aquellas mujeres posmenopáusicas o también en niños que pueden tener alguna anomalía congénita. En menores de 5 años de edad, la bacteria se da en 4,5% en las niñas y 0,5% en los niños. ¿Ya? Eh, es mayor la frecuencia, la incidencia en niñas. Esto debido a que las niñas tienen un factor protector en los primeros meses, 6, 8 meses, 10 meses de edad, por la acción estrogénica que les pasa a la madre. Y después se ven desprovistas de eso y puede suceder esto, ¿no? Y sobre todo relacionado a, a la proximidad de la zona fecal con la zona urinaria, ¿no? Cosa que no es tan manifiesto en los niños, ¿no? Por la presencia del pene, que es péndulo más largo, la uretra, ¿no? De 16 a 35 años en mujeres la incidencia es de 20% y en los hombres del 0,5%. Sí, en los hombres normal, el mismo porcentaje y en las mujeres aumenta. ¿Aló? Estoy en clase. ¿Aló? El, ay, caramba, a ver dónde nos quedamos, perdónenme.
de 16 a 35 años, en las mujeres la incidencia es de 20% y en los hombres es de 0,5%. Esto debido ya a la actividad sexual que puede presentar la mujer, ¿no? Y de los 36 a 65 años, la incidencia en mujeres de 36% y 20% de hombres. Aquí aumenta en la mujer y también aumenta en el hombre. Esto ya por problemas en la mujer relacionados al hipoestrogenismo y en los varones el problema de la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Problemas obstructivos que pueden haber. En mayores de 35 de 65 años, la incidencia en mujeres es 40% y en hombres 35%. Entonces ahí se mantiene alto ya por los factores dichos anteriormente, ¿no? El hipoestrogenismo y la presencia de patología prostática. Entonces acá en la patogénesis es siempre, generalmente la mayoría de veces las infecciones del tracto urinario son de vía ascendente. ¿Ya? De diseminación es hematógena principal, le sigue en frecuencia hematógena. Y la extensión directa de los órganos adyacentes es raro, ¿no? Que hay un problema próximo a la vejiga, por decir, a la vía urinaria y que de infecciones, ¿no? Pero podría darse este caso. Y la diseminación linfógena, que es más rara incluso. La diseminación hematógena se puede dar, por ejemplo, en los casos de estreñimiento pertinaz que produce un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa rectal y que esto va en algún momento a producir el paso de la bacteria a la vía hemática y con localización a nivel de la vía urinaria, principalmente a nivel de la vejiga. Las defensas del huésped son importantes para tener infección en el tracto urinario. Entonces, en casos en que haya inmunosupresión por alguna circunstancia, la probabilidad aumenta en las infecciones urinarias. Factores patogénicos bacterianos. Esto tiene que ver directamente con la agresividad del agente, del microorganismo, de la bacteria. Por decir un ejemplo, ¿no? En los casos, hay una infección que no le hemos mencionado, pero que es muy agresiva, ¿no? Y está relacionada con nuestra especialidad, que es, por decir, la gangrena de Fournier. Entonces ahí los anaerobios tienen una agresividad extrema y hay que actuar rápidamente. Diagnóstico se realiza a través del examen general de orina y el urocultivo, son básicos por eso, son básicos. Eso es muy sugerente de la infección de la vía urinaria es la presencia de esterasa leucocitaria o nitritos en las tiras reactivas. O sea, si en las tiras reactivas nos viene en informe esto, con toda seguridad que hay infección y la mayoría de veces va a ser pues a enteropatógenos tipo Escherichia coli. El urocultivo identifica la infección de la vía urinaria y la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro descarta la contaminación. En otras palabras, si nos unidades formadoras de colonia por mililitro, entonces con toda seguridad hay infección urinaria. Estudios de localización. Orina inicial. En algunas oportunidades nosotros pedimos orina inicial cuando, por decir, sospechamos de uretritis en el varón y no encontramos mayor secreción. Entonces, secreción uretral, no nos referimos. Entonces, nosotros pedimos un examen de la orina inicial para descartar una infección de la uretra. ¿Ya? Más de 8 leucocitos por campo nos confirman esa presunción. La orina del chorro medio es básicamente la infección para evaluación de la infección vesical o superior. Orina post masaje prostático, básicamente cuando sospechamos de que hay un problema bacteriano a nivel de la próstata. Acá, para ver la localización de las
infecciones del tracto urinario inferior. Esto es importante saber. Cuando denominamos infecciones del tracto urinario inferior y cuando son del tracto urinario superior. El tracto urinario superior generalmente está relacionado con las pielonefritis y el signo y síntoma, por decir, patognomónico característico vendría a ser la fiebre, cosa que no sucede mayormente en los problemas de las infecciones del tracto urinario inferior, refiriéndonos específicamente a la cistitis, que no dan fiebre, más son sintomáticas, que más del tracto urinario inferior que den fiebre. En cuanto a la infección renal, la pielonefritis aguda, el cuadro clínico pues es un cuadro clínico característico con fiebre, escalofríos, compromiso del estado general, dolor en el flanco, más síntomas típicos de cistitis que no se presentan en un elevado porcentaje. Incluso pueden estar ausentes. Yo diría que un 15 o 20% pueden tener síntomas de tracto urinario bajo, típicos de la cistitis, ¿no? Disuria, polaquiuria, eso. La mayoría de veces no dan sintomatología del tracto urinario inferior. Lo que sí se puede dar es la orina turbia. La orina turbia. Laboratorio, pedir orina completa y urocultivo con pruebas de susceptibilidad. Se encuentra bacteriuria con piuria, que es obligatoria su presencia. O sea, tiene que haber bacteriuria con piuria para confirmar nosotros nuestro diagnóstico, ¿no? Imagenología. Se reservan las imágenes para los pacientes que están gravemente enfermos o en los que se sospecha de obstrucción del tracto urinario, o los que tienen síntomas persistentes a pesar de 48 horas o a 72 horas de tratamiento antimicrobiano adecuado o apropiado, o tienen síntomas recurrentes. ¿Ya? Entonces ahí nosotros obligatoriamente tenemos que hacer un estudio de imagenología. Nosotros, honestamente, ante cualquier pielonefritis, indicamos imágenes, mínimo un ultrasonido, ¿no? Una ecografía, mínimo. En casos que haya alguna sospecha, alguna duda sobre algún hallazgo, entonces completar con un urotem o si no con una tomografía axial computarizada abdominopélvica, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento ambulatorio es aceptable para pacientes con cuadros de gravedad leve o donde nosotros veamos clínicamente que no hay demasiado compromiso del estado general, que pueden estabilizarse, que consideremos que lo podemos estabilizar con el tratamiento de hidratación oral o parenteral, generalmente oral, y el uso de sintomáticos o la administración de sintomáticos y también la administración de antimicrobianos en forma empírica, que se puede regularizar después de que obtengamos el resultado del antibiograma. Si es necesario, con rehidratación y antimicrobianos en un centro ambulatorio o en un servicio de urgencias y ser dados de alta con antimicrobianos orales, ¿no? Para pacientes críticamente enfermos o con obstrucción del tracto urinario, o sea, con una pielonefritis ya que podríamos denominar complicada, hay que usar antibióticos de amplio espectro, ¿no? Un carbapenén, antipseudomonal, más vancomicina. O sea, eso ya es para manejo probablemente en área de hospitalización. Para pacientes hospitalizados menos complicados se sugiere ceftriaxona, las fluoroquinolonas orales o parentelares son opciones razonables también para pacientes que tienen factores de riesgo para una infección gram negativa. Nuestro esquema que utilizamos es generalmente usamos nosotros más que la ceftriaxona, la micacina. En los casos complicados, que consideramos como complicados, amicacina,
por 7 días, más ciprofloxacina por 7 a 10 días. Para pacientes que tienen factores de riesgo para una infección gram negativa multidrogoresistente, se sugiere un carbapenem antipseudomonal. Para pacientes ambulatorios sin factores de riesgo para una infección gram negativa multidrogoresistente, se sugiere una fluoroquinolona oral como levofloxacina o cipro, ¿no? Para pacientes ambulatorios con factores de riesgo por una infección gram negativa multidrogoresistente, se indica al inicio del tapenem. Posteriormente se puede usar una fluoroquinolona oral o un ertapenem diario. El tratamiento oral en la pielonefritis aguda incluye levo o ciprofloxacina por 7 a 10 días. Los beta-lactámicos orales deben usarse 14 por 2 semanas. Durante el embarazo hay mayor riesgo de presentar pielonefritis aguda. Esto debido a que se presenta relajación de la musculatura lisa de la vía urinaria y posteriormente dilatación ureteral que facilitan el ascenso de las bacterias desde la vejiga hasta el riñón. Se presenta en la 12 a 16 semanas de gestación la bacteria sintomática que obliga a dar tratamiento por activo. Miren, si hay bacteriuria sintomática, es necesario en las gestantes, porque se les considera de alto riesgo, dar tratamiento. Esto para reducir el riesgo de presentación de pielonefritis. O sea, hay que como algo preventivo se debe usar beta-lactámicos, nitrofurantoína y fosfomicina. La fosfomicina es muy buena para usar en el embarazo. ¿Ya? Igual, mucho mejor que la nitrofurantoína. Equiparable quizás con los beta-lactámicos. El tratamiento de la pielonefritis aguda en embarazadas incluye ingreso hospitalario y uso de antibióticos parenterales, preferentemente beta-lactámicos de amplio espectro. En general se acepta que las penicilinas, con o sin inhibidores de la beta-lactamasa, las cefalosporinas, el astreonam y la fosfomicina son seguros durante el embarazo. Miren, se debe evitar la nitrofurantoína y el trimethoprim sulfametoxazol durante el primer trimestre, a menos que no existan otras opciones disponibles. Acá tenemos un esquemita en que vemos pues que las pielonefritis, puede haber una pielonefritis primaria, o sea que llega por vía hematógena al parénquima renal y se disemina en forma descendente hacia la vejiga, ¿no? Y puede dar una cistitis primaria. En cambio, cuando hay alteraciones urológicas asociadas, acá tenemos, por ejemplo, si hay una obstrucción por un cálculo a nivel de la juntura pieloureteral, entonces va a haber un remanso, un éstasis urinario y una infección. Entonces, si hay pasajes, se diseminan los gérmenes a la vejiga. Y también, primariamente, la obstrucción prostática nos da infección también. ¿Ya? Acá tenemos pues la pielonefritis aguda en un niño de 1 año y luego del tratamiento. Ven la diferencia, ¿no? Se le ve más congestionado el riñoncito derecho, ¿no? De este niño. Acá vemos también aumento del volumen. En la pielonefritis se muestra con gran edema y aumento del volumen por la pielonefritis aguda. La pielonefritis crónica se produce por infección renal repetida, episodios repetitivos.
van a producir fibrosis, atrofia renal, o sea, disminuye la silueta renal, el tamaño del riñón y finalmente insuficiencia renal. O sea, nosotros debemos evitar que un paciente nos haga cuadros repetitivos de pielonefritis aguda, porque está encaminado a después de 10 o 12 episodios llegar a la insuficiencia renal terminal. Cuadro clínico generalmente son pacientes asintomáticos, ¿ya? O sea, se automedican pacientes o sufren o tienen un mejoramiento, por decir, sin tratamiento, o sea, por las propias defensas, por las defensas propias del paciente. Imagenología, la urografía excretoria o intravenosa o la urografía intravenosa, la tomografía computarizada, el ultrasonido, se ve el riñón afectado pequeño y atrofiado en estos casos. Siempre se va a ver el riñón pequeño y atrofiado. Tratamiento: eliminar las infecciones de la vía urinaria recurrentes y los problemas urinarios subyacentes, sean anatómicos o funcionales. Usar tratamientos profilácticos. Si nosotros tenemos esto, encontramos dentro del estudio de que hay un factor que está provocando las pielonefritis, por decir, una estrechez pielo-ureteral en un riñón, entonces nosotros en este caso debemos actuar sobre esa alteración, porque si no van a seguir presentándose los cuadros infecciosos repetitivos. Y usar tratamientos profilácticos que son prolongados. Se usan dosis bajas de antimicrobianos o bacteriostáticos por tiempo prolongado para evitar justamente alguna recaída con un proceso infeccioso. Entonces acá tenemos pues la pielonefritis crónica, que vemos las siluetas renales irregulares y algo hipotróficas en los procesos crónicos, ¿no? La pielonefritis crónica. Y acá igualmente se ve una dilatación del sistema colector con atrofia, ¿no? Absceso renal hiperinéfico. Ambos pueden ocurrir como complicaciones de las pielonefritis, generalmente debido a bacilos entéricos gram negativos o en el contexto de bacteriemia con siembra hematógena, generalmente debido a Staphylococcus aureus. Ambos procesos comienzan con necrosis tisular. El absceso renal es una cavidad encapsulada, mientras que el absceso perinéfrico consiste en una licuefacción más difusa ubicada entre la cápsula renal y la fase de Gerota. Clínica: en ambos la clínica es bastante similar, casi igual. Hay fiebre alta, éctica, o sea, generalmente son vespertinas, nocturnas. Fiebre alta, mayor de 40 generalmente, o de 39 grados centígrados, oral. Dolor en el flanco y pruebas de laboratorio de inflamación crónica. Puede haber disuria, piuria y proteinuria. En cuanto a imágenes, la radiografía simple es importante. Cuando hay un absceso perinéfico, se ve el borramiento de la línea del psoas. Ecografía, va a ver las colecciones, y el uroten igualmente va a ver las colecciones. En el uroten, los abscesos renales aparecen como cavidades de pared intrarrenal, o sea, cavidades. Generalmente se ven hipoecogénicas y en algunas oportunidades se ve con la presencia de un contenido así no uniforme, que da la impresión de que hay detritus ahí, ¿no? Se ven con nivel. Laboratorio: los cultivos de sangre y de orina son necesarios para identificar al patógeno causante. El tratamiento: los cultivos de sangre se hacen pues en el momento que hay fiebre alta, se deja indicado para que le hagan el hemocultivo.
El tratamiento para un absceso asociado con pielonefritis, la terapia empírica debe dirigirse contra enterobacterias. Para un absceso asociado a bacteriemia estafilocócica, la terapia debe dirigirse contra los estafilococos. El tratamiento debe ser parenteral, de acuerdo a los resultados de los cultivos. Las indicaciones para el drenaje de abscesos renales con fines terapéuticos depende del tamaño del absceso, mientras que el drenaje a menudo está indicado para los abscesos perinéficos con fines de diagnóstico. Para cultivar qué microorganismo es, ¿no? El drenaje percutáneo es generalmente preferido, o sea, mínimamente, procedimiento mínimamente invasivo, si es posible debido a la disminución de la morbilidad en comparación con el drenaje quirúrgico a cielo abierto, ¿no? Que ya se ha dejado de lado. Solo en algunos casos en que haya, por decir, una colección perinéfica demasiado densa, entonces justificaría hacer una apertura para hacer un lavado correcto y dejar tubos de drenaje que aparte de drenaje sirven para ser lavados con sustancias antisépticas, ¿no? Para el absceso renal mayor de 5 centímetros, el drenaje debe ser inmediato. En los más pequeños hay que esperar la respuesta al tratamiento antibiótico inicial. Los antibióticos deben usarse por 3 semanas mínimo, ese es el tiempo. El drenaje quirúrgico se realiza si el absceso es demasiado grande para un tratamiento eficaz con antibióticos y drenaje con catéter. Acá tenemos pues la presencia de un absceso renal, una imagen más o menos característica. Y acá igualmente, ¿no? Se ven que la variedad de los ecos no es uniforme. Hay variedad de ecos que nos muestra la presencia del material purulento. Igualmente acá tenemos imágenes en que vemos abscesos renales. Abscesos renales. Acá un absceso bien organizado, grande. Igualmente, acá absceso renal. Miren acá por decir, la parte interna. Se ven ecos irregulares por presencia probablemente de detritus ya consolidados. Acá es un absceso renal izquierdo. Un absceso renal derecho que ha drenado probablemente a la zona perinéfrica y está produciendo un absceso perirenal. Acá tenemos un absceso renal, abscesos renales y presencia de líquido acá, absceso perinéfrico. La infección vesical, cistitis aguda, es la infección vesical. La cistitis aguda viene a ser por la infección vesical, afecta más frecuente a las mujeres. Definición de cistitis aguda simple es la infección aguda que se limita a la vejiga en una mujer no embarazada. El solo hecho de estar embarazada califica para ser una cistitis complicada. La vía de infección es el ascenso de la flora fecal perineal uretral. Esa es la vía principal que sigue la bacteria, ¿no? Etiología. Escherichia coli es la causa microbiana más frecuente de cistitis. Otras especies de enterobacterias ocasionales son Klebsiella, Pneumoniae, Proteus mirabilis. También causa cistitis es el estafilococo saprofítico. El cuadro clínico, hay cuatro síntomas cardinales, se podrían decir. Tenemos la disuria, polaquiuria, la urgencia miccional y el dolor suprapúbico, no es característico de la cistitis aguda. En cuanto a las imágenes, si es un cuadro primario, no suele ser necesario un estudio por imágenes. En los cuadros repetitivos recurrentes sí amerita hacer un estudio por imágenes, ¿no? Una ecografía renovesical quizás. Tratamiento. Ha crecido la resistencia a los uropatógenos a nivel mundial debido a la automedicación
y a los viajes a parte del mundo donde prevalecen los organismos resistentes a fármacos. Esto se ha agravado indudablemente por el uso indiscriminado que ha habido de antibióticos ah, para combatir entre comillas las infecciones por COVID-19, ¿no? Se ha usado en forma indiscriminada antibióticos sin ningún sustento, ¿no? A los pacientes con factores de riesgo de resistencia a los antimicrobianos, pacientes con anomalías urológicas, pacientes que tienen litiasis, con enfermedades de inmunodepresión o inmunosupresión o diabetes mellitus no controlada, se aconseja realizar urocultivo y antibiograma. A los pacientes que no tienen factores de riesgos, se utilizan de primera línea. Siempre hay que empezar con los antimicrobianos o los bacteriostáticos de menor espectro. Entonces, aquí está indicado pues la nitrofurantoína, monohidrato, macrocristales de 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Los urólogos generalmente tratamos de no usar tratamientos muy cortos. No somos partidarios de eso, por eso ponemos 5 a 7 días. Entonces, la cistitis aguda, acá está más o menos la vía de ingreso. Acá el engrosamiento que nos informan los ecografistas, engrosamiento del piso vesical, ¿no? Es muy subjetivo eso. En cuanto al cuadro clínico, en la cistitis recurrente, cuadro clínico, o sea, es cuando después de haber dado un tratamiento aparentemente adecuado, va a haber una nuevo proceso infeccioso de la vejiga en los días o semanas próximas. Es causado por persistencia bacteriana, o sea que no se limpió todas las bacterias, o por reinfección por otro microorganismo, o sea que se libró de uno, pero otro se hizo fuerte y produce nuevamente el cuadro clínico. En cuanto a la imagenología, siempre empezar pues las menos, por decir, las más inocuas, a pedir un ultrasonido y posteriormente, si es necesario, una urografía excretoria o un urotem o un urotac. El tratamiento, generalmente dosis, periodos un poquito mayor, por ejemplo, si se detecta una bacteria, se le hace con su antibiograma, se da tratamiento de 7 a 10 días, dosis plenas, y después se entra a un sistema preventivo con antimicrobianos en dosis bajas, y últimamente se está usando bastante la fosfomicina, el monurol, de 3 gramos en polvo, que se puede dar cada 3, 4 días por un mes o 2 meses para evitar la recurrencia. La prevención es importante, tomar abundante líquido, y también en los niñitos, sobre todo en las niñitas, es importante limpiarse de atrás hacia adelante. Después de eso, no, acá más bien está diciendo que es malo limpiarse de atrás hacia adelante después de defecar, puede hacer que los germes se introduzcan al uretre. Entonces, enseñar a la niñita lo inverso, o sea que la limpieza tiene que ser hacia atrás de la zona anal, ¿no? Es muy importante orinar después de las relaciones sexuales. Es algo que se aconseja, ¿no? Siempre guardar un poco de orina antes de hacer la actividad sexual, e inmediatamente culminada la relación sexual, hacer la misión respectiva. Infección de la próstata. Tenemos prostatitis bacteriana aguda, es la inflamación de la próstata asociada a infección de la vía urinaria. El cuadro clínico se presenta en adultos, inicio brusco con síntomas urinarios y además síntomas generales.
el examen general de orina con leucocitos y hematía y leucocitosis PSA total puede estar elevado también. El diagnóstico es por cultivo de secreción prostática o urocultivo. Es suficiente a veces el urocultivo. En algunas oportunidades, y sobre todo cuando hay cronicidad, es aconsejable hacer masaje prostático y obtener orina después del masaje y mandarla a cultivo, ¿no? Pero en el caso de la aguda no es suficiente el urocultivo. En cuanto a la imagenología, la ultrasonografía evalúa la cantidad de orina residual. Es importante saber como puede ser un factor causante de la infección. Tratamiento, iniciar con tratamiento empírico mientras se espera resultados de cultivos. O sea, no esperamos los cultivos porque el paciente está gravemente comprometido. Las fluoroquinolonas por 4 a 6 semanas eh, son prácticamente de primera línea en la indicación. Casos graves deben ser hospitalizados y usar antibióticos parenterales como aminoglicósidos. Básicamente la micacina por 7 días, acompañado por una fluoroquinolona por 4 a 6 semanas. Prostatitis, bueno, acá está más o menos la patogenia. Acá en la prostatitis aguda la prueba de TAMI, ¿no? Está contraindicado hacer masaje prostático en prostatitis agudas, o sea que no correspondería más es para las crónicas esto, ¿no? En cuanto a los hallazgos ecográficos, básicamente el edema que se produce en la glándula, aumento de volumen, un parénquima hasta cierto punto hipoecoico irregular, difuso por el edema, cápsula difuminada, puede haber, o sea, no se ve en forma uniforme, la cápsula se ve difuminada. Inflamación del tejido graso periprostático que se muestra hiperrefringente. Puede haber abscesos, hipervascularización, dolor a la compresión con el transductor. Entonces acá pues un absceso prostático más o menos ya organizado. Inicio la prostatitis bacteriana crónica, inicio insidioso con infección de vía urinaria recurrente causada por persistencia de patógenos en el líquido prostático, a pesar del tratamiento con antibióticos, ¿no? El cuadro clínico ya lo habíamos visto, pues fiebre, escalofríos, postración, y puede haber incluso compromiso del sensorio en casos severos. En las imágenes, en la imagenología, estamos en la bacteriana crónica ya. Cuadro clínico es un cuadro clínico así que predomina los dolores a diferentes. El dolor puede ser perineal, lumbar bajo, suprapúbico, en genitales externos, cefaleas, cervicalgias, dolores cervicales, ¿no? Ese es el cuadro clínico de la prostatitis bacteriana crónica. En laboratorio se encuentran pues estudios de espermiocultivo positivos, orinas patológicas. Imagenología va a ayudar poco. Va a ayudar poco, pero de todas maneras hay que pedir dentro del protocolo para descartar que no haya litiasis prostática o haya alguna alteración a nivel prostático que justifique la cronicidad de esta infección a nivel de la próstata. El tratamiento se usan los mismos antibióticos que en la prostatitis aguda, pero el tiempo de tratamiento es mayor y llega hasta 3 o 4 meses. Se puede agregar alfa-bloqueadores como sintomáticos, ¿no? Porque también hay síntomas del tracto urinario inferior como disuria, poliacuria, disminución del chorro, goteo posmiccional, sensación de vaciado incompleto, etcétera. O sea, agregar alfa bloqueadores. La mayoría de los urólogos lo hacemos esto, y también porque va a disminuir un poco el efecto espástico a niveles de esa zona, ¿no?
va a relajar un poco y disminuyen los dolores, incluso solo dando alfa-bloqueadores. En recurrencia se usa nitrofurantoína 100 miligramos por día o ciprofloxacino 200 miligramos por día por varios meses. La bacteria, diagnóstico diferencial, hay que considerar la prostatitis bacteriana crónica. Su diagnóstico diferencial principal es el síndrome de prostatitis crónica, dolor pélvico crónico, en el cual no encontramos bacterias, pero es un cuadro clínico muy semejante. El tratamiento en la prostatitis crónica, dolor pélvico crónico, se hace básicamente con alfa bloqueadores. Se usan AINES, varias semanas se puede usar AINES, y también se puede usar ansiolíticos o antidepresivos. Entonces acá más o menos la sintomatología de la prostatitis crónica incluyen estos problemas de tipo de la esfera sexual. El paciente ya no desea, disminuye el deseo sexual, hay problemas de disfunción eréctil y la eyaculación precoz puede estar presente casi siempre. Entonces acá los síntomas más o menos. En cuanto a la uretritis puede ser, usted ya tiene conocimiento de esto, gonocócica y no gonocócica. El cuadro clínico se presenta secreción uretral y disuria. Puede haber también uretrorragia en algunas oportunidades. Realizar el estudio, o hematuria, se le podría llamar hematuria terminal. Realizar el estudio de la inicial, perdónenme, inicial. O sea, hay hematuria inicial en algunas oportunidades o uretrorragia, ¿no? Caen pequeñas gotitas de sangrado. Realizar el estudio de la secreción uretral y cultivo. El 30% de los infectados con Neisseria gonorrea tienen infección concomitante con Clamidia trachomatis. Por eso cuando veamos el tratamiento, siempre el tratamiento tiene que estar hermanado, dar para ambos. La presencia de diplococos gram negativos intracelulares confirma el diagnóstico de uretritis gonocócica. ¿Ya? Entonces, para uretritis solo debemos pedir examen directo de secreción uretral, especificando que nos hagan coloración de Gram y coloración de Giemsa. No necesitamos hacer orina completa ni urocultivos, ¿ya? En la imagenología no es necesario el tratamiento en la gonocócica, ceftriaxona 250, incluso nosotros damos 1 gramo intramuscular y acitromicina 1 gramo, o sea, 2 tabletas de quinentia vía oral. En la no gonocócica, acitromicina 1 gramo vía oral. La acitromicina ha pasado a ser la droga de primera línea para clamidia. Personalmente trato de darlo 3 días seguidos, 500 cada o 3 a 5 días seguidos, cuando pienso de que hay clamidia. La doxiciclina se puede usar en vez de la acitromicina, 100 miligramos, oral 2 veces al día por 2 días. Es una alternativa eficaz para Clamidia trachomatis, pero es menos efectiva contra el Mycoplasma genitalium, que también está asociado, ¿no? Está metido también en la infección, ¿ya? Y también se puede usar la aminociclina, ¿no? La aminociclina se usa 200 miligramos el primer y segundo día, y luego se pasa por 7 a 10 días a 100 miligramos por día. Acá la uretritis, miren la secreción purulenta, probablemente es gonocócica, ¿no? Gran cantidad de secreción purulenta. Epididimitis. Es la inflamación e infección del epididimo secundaria e infección ascendente de las vías urinarias inferiores. La epididimitis puede extenderse y comprometer el testículo. El cuadro clínico pues es característico con tumefacción, gran dolor, aumento de volumen y dificultad para deambular. Raramente puede cursar con cesación febril. El laboratorio es importante hacer urocultivo, examen de orina, es importante, antibiograma.
imagenología se usa ultrasonido con Doppler testicular para confirmar el diagnóstico. Y se va a ver aumentado, ¿no? Gran edema y gran aumento de toda la extensión del epidídimo, incluido la cabeza, cuerpo y cola. El tratamiento, reposo en cama, antibióticos antiinflamatorios no esteroideos. Se puede usar en los casos de dolor muy agudo, en los momentos iniciales se puede usar hielo tópico por 5 minutos, bolsas de agua helada cada 4 o 6 horas. Una vez que ya cede el dolor, ya se deja de utilizar las bolsas de hielo, las bolsas de agua helada. Si se forma absceso, realizar drenaje. Hay que ver si hay fluctuación. Es raro, pero en casos así que ha habido mucha dejadez de parte del paciente en recurrir a un facultativo, entonces puede presentarse eso y hay que, al examinar, ver si hay fluctuación y hacer una incisión. Casos crónicos se procede a la epididemectomía, ¿no? En los casos de secuela también, porque las secuelas a veces quedan con dolor persistente, entonces se podía proceder a la epididemectomía. Entonces acá la epididimitis son en niños, generalmente las epididimitis en niños son virales, o sea, la conducta es expectante y dando analgésicos, antiinflamatorios, no se justifica dar antibióticos en niños. Acá tenemos las balanopostitis, entonces vendría a ser la inflamación del glande del pene en los hombres no circuncidados. Aquí se ve un niño no circuncidado que desarrolló un caso grave de balanopostitis. Miren cómo puede llegar. Entonces, hay la balanopostitis estreptocócica del grupo A. Se ve en la imagen A, erosión y exudados purulentos del prepucio y glande. Se pueden hacer extendidos exámenes directos. Es raro que necesiten un cultivo. En casos que ya hay recaídas se podría utilizar cultivos, ¿no? Pero generalmente con un examen directo nosotros podemos direccionar el tratamiento antimicrobiano que debe ser tópico y oral. Erosión y exudados purulentos, el prepucio y glande. Balanopostitis se presenta, la clínica de la balanopostitis es prurito genital, irritación, dolor, secreción y disuria. Puede haber disuria que nos hace pensar que puede ser una uretritis. Etiología, balanopostitis irritante por contacto, especialmente pacientes con dermatitis atópica, por limpieza excesiva con agua y jabón. Uso reciente de antibióticos, o sea, hay antecedente que está usando antibióticos, tiene mayor riesgo de contraer balanopostitis por cándida, exposición a fármacos como tetraciclinas, fenacetina, salicilatos, fenostaleína y algunos hipnóticos sedantes aumentan el riesgo de erupción fija del fármaco. ¿Ya? O sea, reacciones alérgicas, infección por estreptococo del grupo A, reciente o actual, adultos con antecedentes de diabetes. Es muy frecuente en los diabéticos descompensados tener balanopostitis repetitivas que llevan incluso a la formación ya de fimosis, VIH, SIDA, tumores malignos o cualquier estado inmunosupresor, alergia de contacto al uso de condón. El examen físico se presenta eritema, edema prepucial, exudado, mal olor, cicatrización entre el glande y el prepucio y fimosis. Puede haber linfadenopatía inguinal. La estenosis meatal y la fimosis se pueden presentar en las balanopostitis crónicas. Esto se da en los diabéticos, en los adultos diabéticos que no tienen buen control endocrinológico. La balanopostitis estreptocócica tiene una superficie roja, exudado húmedo y brillante. La balanopostitis por cándida presenta eritema generalizado, localizado ahí en el pene, fisuras, pápulas erosionadas y secreción blanquecina. La balanopostitis anaeróbica presenta erosiones superficiales, mal olor de descarga subprepucial y adenitis inguinal.
El diagnóstico diferencial, hay unas dermatosis que pueden confundirse. Tenemos la psoriasis, especialmente la psoriasis inversa. Puede afectar áreas intertriginosas, incluidas las regiones inguinal, perineal y genital. Se puede diagnosticar erróneamente como infección micótica, pues frecuentemente no hay escamas visibles. El eczema numular, parches de dermatitis eczematosa con pápulas, costras y prurito. El líquen plano genital con pápulas violáceas en el glande. La balanitis erosiva circunscrita, placa circular del glande y prepucio, balanitis erótica obliterans, placas atróficas blandas. Acá tenemos una balanitis circunscrita caracterizada por úlceras poco profundas en el glande, del pene y en el eje del pene. Las lesiones son generalmente asintomáticas. La erupción del fármaco fico se caracteriza por placas eritematosas y edematosas con un centro grisáceo o bulas francas y crónicamente por una pigmentación oscura postinflamatoria. O sea, lo característico es lesiones erosivas de un color violáceo oscuro, violeta oscuro, ¿ya? Y el antecedente, pues, de haber ingerido algún fármaco. Nosotros lo que más vemos es por el antecedente de haber usado sulfas. La infección por virus del papiloma humano se presenta con pápulas únicas o múltiples en el glande. Surco coronal frenillo, prepucio subcoronal en varones no circuncidados. La sarna puede presentarse con una pápula pequeña eritematosa, a menudo escoriada y con puntas de sangre. Pero generalmente las lesiones no están únicamente en el pene, sino también hay que revisar la zona púbica, suprapúbica, ¿no? Se debe reforzar la higiene, el tratamiento adecuado, evitar irritantes y usar un ungüento antibiótico tópico como polisporin 4 veces al día o crema. Nosotros más tenemos en el mercado la mupirocina, ¿no? 2 veces por día, se puede 2 o 3 veces por día. Deben evitarse la neomicina, pues puede causar dermatitis de contacto. Se puede usar hidrocortisona al 1% 2 veces al día durante una semana. En erupciones de drogas fijas como tetraciclina, salicilatos, se debe suspender la medicación y aplicar hidrocortisona al 1% 2 veces al día por una semana. Caso grave, usar prednisona a dosis gradual por 10 a 14 días. La vanampostitis anaerobia, que es causada por Gardnerella vaginalis o bacteroides, hay que usar metronidazol, 15 a 35 miligramos por kilo por día en 3 dosis por una semana. Alternativas, clindamicina o amoxicillin clavulánico. Más usamos nosotros el metronidazol, porque tenemos un poquito de miedo a la clindamicina por los problemas diarreicos que a veces son irreversibles. Muy bien, entonces hemos en forma rápida, ajustada, hemos dejado de presentar. Si hubiera alguna preguntita, sería bueno que la hagan. Buenas tardes, disculpe. Sí, dígame. Respecto a la pielonefritis crónica, ¿cuál es el síntoma que nos puede llevar al doctor a pensar en esto? En cuanto a la pielonefritis crónica, como les he dicho, tiene un cuadro clínico bastante atípico, no en todos es característico, pero lo que sí, por decir, si nosotros en la prostatitis crónica encontramos el dolor o la molestia postcoital, ese es un signo patognomónico. Y también los dolores perineales, lumbares bajos, suprapúbicos, genitales son frecuentes. Y también hay síntomas generalmente en un buen porcentaje de casos del tracto urinario inferior, tipo disuria, polaquiuria,
sensación de vaciado incompleto. O sea, pero como le digo, no todos los pacientes presentan todo la sintomatología muy florida. Hay algunos que solo pueden tener, por decir, frecuencia urinaria, o sea, poliaquiuria y de repente dolor perineal. Hay otros que pueden tener algún síntoma del tracto urinario inferior, pero más tienen síntomas generales. O sea, pueden presentar cefaleas, dolores lumbares intensos, dolores perineales. Y hay la mayoría de los pacientes con prostatitis crónica, tanto bacteriana o no bacteriana, tienen también compromisos en la esfera sexual. O sea, pueden tener disminución total del deseo sexual, pueden tener eyaculación precoz o disfunción eréctil. Más frecuente la disfunción eréctil que la eyaculación precoz. La eyaculación precoz más la vemos en problemas de uretritis no gonocócicas. Bien. Esto está refiriéndose a la pielonefritis crónica, ¿verdad? Sí. Otra pregunta, doctor, disculpe, respecto a los piocitos, ¿son patognomónicos de pielonefritis? Generalmente, el examen de orina, en buen porcentaje de casos, nos van a venir negativos, tanto en la pielonefritis crónica, bacteriana, nos van a venir negativos. Entonces, nosotros necesariamente tenemos que pedir espermiocultivo y antibiograma. Y ahí vamos a tener la certeza si hay infección o no. Y lo catalogamos el proceso inflamatorio de la próstata como bacteriano o no bacteriano para que el tratamiento sea más dirigido. Ya, doctor. Disculpe, respecto al tratamiento profiláctico que dijo a bajas dosis. Generalmente damos ciprofloxacino, 500 miligramos por periodos largos, en la noche preferentemente, por periodos prolongados que pueden ser de 3, 4, 6 meses. Últimamente ha salido el tratamiento con la fosfomicina. Cada 3 días se puede dar por 2 o 3 meses. Ese es el último tratamiento. Personalmente no lo doy cada 3 días, he empezado a utilizarlo cada 5 días, por periodos de 2 meses, 2, 3 meses. Ya está, muchas gracias. Una última pregunta, doctor, disculpe. Respecto a las imágenes, al ultrasonido, doctor, ¿qué signo podríamos nosotros ver o como patognomónico en una pielonefritis crónica? La atrofia, o sea, disminución del tamaño del riñón atrófico, hipotrófico, pequeño con bordes irregulares. Esa sería la característica, por decir, por imágenes típica. Igualmente se ve también en las gamografías, ¿no? Un volumen disminuido, un riñón que más bien es hipotrófico. Ya está, muchas gracias. Disculpe, respecto a la sudoración profusa, digamos, ¿esta podría ser consecuencia de una afectación renal? Varias entidades pueden dar sudoración profusa. Entonces, si el cuadro es agudo, se justifica, ¿no? Pero hay veces en algunas oportunidades más son distonías neurovegetativas. Si hay un cuadro agudo y clínicamente nosotros vemos de que está afectado el riñón, podría ser relacionado con él. Pero en otros casos, no, puede ser de otra causal, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, ahí vamos a quedar, ¿ya? Porque tengo que marcar salida, si no van a... Ya, nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.